Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y vamos a continuar en esta ocasión el estudio del libro de Hechos. Y como lo estaba comentando en la clase pasada, este libro es muy peculiar, es muy diferente a todos los libros de la Biblia, todo el resto de la Biblia, porque nos muestra precisamente la propagación del Evangelio y sobre todo nos da las pistas concretas para poder cumplir el deseo de Dios. Y las pistas vienen precisamente en el versículo 1, versículo 3 y versículo 8 del capítulo 1. La clase pasada estuvimos viendo Hechos 1.1. Si no lo escucharon, les recomiendo buscar el video, Hechos 1.1. Y en esta ocasión vamos a estudiar Hechos 1.3. Y dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, mientras vimos que en el verso 1 del capítulo 1, el tema principal son las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, o sea, la obra redentora a través del Evangelio, que es la roca principal y fundamental en la que todo el edificio espiritual llamado iglesia comienza a edificarse y en donde se debe de centrar la atención de todo convertido. En este versículo el tema principal se centra en el reino de Dios. Ahora, hay que notar que cuando Jesús resucitó y culminó la obra, no se fue de este mundo inmediatamente. O sea, no les dijo a sus discípulos, bueno, pues ya estuvo la obra, consumado es, nos vemos ahí arriba. Para nada. O sea, él se quedó con sus discípulos durante 40 días para entrenarlos, para dirigirlos, para concentrarlos y grabar en sus corazones un solo tema, el reino de Dios. Ahora, ¿por qué se quedó ese tiempo con sus discípulos? Bueno, pues porque ellos, aunque ya eran salvos, aunque ya creían en Jesús como el Cristo, tenían muchas dudas acerca de la ley judía, qué cosas habría que seguir haciendo, qué otras cosas no, que si hay que celebrar el sábado o no, que si hay que circuncidarse o no, y que si la comida kosher, etcétera, etcétera. Además, obviamente, de muchos defectos de carácter, ¿no? Porque de hecho podemos ver el comportamiento de ellos antes de la cruz. O sea, antes de la cruz uno lo traiciona, otro lo niega. Juan y su hermano se pelearon el puesto pensando en un reino político, pensando materialmente, obviamente, y todos afirmaron a la mera hora seguirlo hasta la muerte, pero a la mera hora todos lo abandonaron al momento de su arresto. Todavía, después de la cruz, pensaban volver a sus antiguos oficios, que todo había acabado, que todo quedó en un ideal perdido, sin entender ni recordar lo que tantas veces Jesús les había dicho, que era necesario, que el Cristo iba a padecer, ser entregado, ser azotado, ser crucificado, pero que iba a resucitar. O sea, Jesús los estuvo preparando emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente de algo que estaba anunciando y que a la mera hora todos ellos olvidaron, no recordaron nada aún después de que fue sepultado, y todavía las mujeres que presenciaron la resurrección y fueron a traer el reporte ahí donde estaban reunidos, y todavía ahí no creían. No, están locas estas. Cualquier persona hubiera podido haberle dicho a Jesús, oye Jesús, perdiste tu tiempo con esta gente, míralos, no entendieron absolutamente nada. Por eso era necesario volver con ellos y romperles esos moldes en sus corazones. En otras palabras, Jesús necesitaba lavarles el cerebro, renovar su mente y enfocarlos en los resultados de su obra, que es el fundamento del reino de Dios, para que entonces pudieran llevar a cabo el deseo de Dios, que es la evangelización mundial.
Pero no se puede hacer la evangelización mundial sin antes no tener claro quién eres en Cristo, cuáles son las seguridades que tienen, las bendiciones, tu nueva identidad y tu nueva autoridad. Y eso es algo que están pasando de largo muchas iglesias. Están mandando a personas, según esto, a evangelizar el mundo, pero sin una correcta comprensión de lo que es el evangelio. Por eso es importante entender el capítulo 1, versículo 1 de Hechos, que se reduce en las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, o sea, el evangelio, tener claro el evangelio, porque si no, ¿qué es lo que se va a predicar? Desgraciadamente, en la mayoría de las iglesias hoy en día le llaman evangelio a cosas que no son el evangelio. Si alguien de ustedes no tiene claro lo que es el evangelio, les recomiendo que escuchen los audios que tratan de este tema. Voy a dejar en la descripción de este estudio los enlaces para que puedan acceder a ellos y conocer profundamente el tema. Entonces vemos que durante estos 40 días, volviendo al verso 3, Hechos 1:3, vemos que estos 40 días Jesús no les estuvo hablando de cómo formar una iglesia, tampoco les estuvo hablando de cómo organizar campañas de evangelización o cómo ser buenas personas o técnicas para jalar gente o cómo ayudar a los necesitados. Ningún tema ajeno. El único tema que tocó durante 40 días fue el reino de Dios. Fíjense qué tan importante debe ser este tema para que el mismo Jesús invirtiera 40 días con sus discípulos predicándoles lo que implica la profundidad de este tema, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué si Jesús invirtió todo ese tiempo y no quitó el dedo del renglón con ese tema, por qué la mayoría de las iglesias no tocan el tema? Y si lo tocan, es solo brevemente y con un enfoque materialista, diciendo que el reino de Dios es prosperidad o bienestar, o tus deseos y planes cumplidos y puras cosas para beneficio propio del creyente. Pablo dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No tiene que ver con nada material. Entonces es importante entender qué es el reino de Dios. Y precisamente este estudio se va a enfocar en eso. Ahora, la Biblia habla del reino de Dios y el reino de los cielos. Lo primero que necesitamos entender es que el reino de Dios y el reino de los cielos, que solo se menciona en el Evangelio de Mateo, no son cosas diferentes. Es decir, el reino de Dios y el reino de los cielos son la misma cosa, solo que en diferentes etapas. Y esto lo evidencia Jesús en Mateo 19, 23 y 24, donde menciona ambos reinos. Dice Mateo 19, 23 y 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahí está el reino de los cielos, versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué el reino de los cielos solo se menciona en Mateo? Bueno, hay que recordar que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Y esto lo vemos desde el versículo 1, cuando comienza a hablar de la genealogía de Jesús como del linaje de Abraham y del linaje de David, que eran requisitos que el Mesías venidero debía cumplir. Pero como los judíos consideraban indebido mencionar la palabra Dios, entonces Mateo sustituyó la palabra Dios por la palabra cielos, pero el contexto de todos los pasajes que hablan del reino de los cielos realmente nos anclan en circunstancias y situaciones en esta tierra para explicar unas verdades espirituales, porque el verdadero concepto del reino de los cielos es aquel que se va a vivir después de la resurrección de todos los convertidos. Bueno, más adelante vamos a entrar en más detalle acerca de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es el reino de Dios. Y una de las definiciones que generalmente se propagan
en las iglesias es la siguiente. El reino de Dios es el estilo de vida espiritual, moral y un carácter en el convertido obtenido por el Evangelio, siendo guiado por la sana doctrina y conducta y principios morales descritos en el manual del Nuevo Testamento. Esta definición es correcta, sin embargo podemos dar una definición más concreta y que está relacionado al Evangelio. O sea, en otras palabras, de una manera reducida, es la nueva autoridad de mi nueva identidad otorgada por Jesús como resultado de su obra. Otra vez, es la nueva autoridad de mi nueva identidad otorgada por Jesús como resultado de su obra. Pero todo esto es para un propósito específico y es para la evangelización mundial. Ahora bien, el reino de Dios también es Dios reinando sobre el convertido y el convertido teniendo a Dios como rey. Es la esfera de la vida de una persona que ha cumplido los requisitos de Marcos 1:15, que es arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y en segundo lugar, vive bajo la soberanía, la autoridad, el reinado, la doctrina y los valores morales de la palabra de Dios, desarrollando el mismo carácter de Cristo para vivirlo en la tierra. Ahora, el reino de Dios no es hacer milagros, ni emocionar a la gente, ni tirar a la gente al piso, ni hacerla llorar con música lacrimógena, disfrazada de Biblia. Esto es el reino del mundo en las mal llamadas iglesias de hoy en día, que confunden el reino de Dios espiritual con el reino de Dios material. Ahora bien, el reino de Dios comienza en esta tierra. Y comenzó desde que el Hijo de Dios hizo acto de presencia en este planeta, como lo dice precisamente Marcos 1:15, donde, por cierto, ahí mismo da las dos condiciones para entrar al reino de Dios. Si vemos Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. O sea, Jesús, Dios hecho carne, al momento de hacer acto de presencia en esta tierra, es cuando comienza el reino de Dios en esta tierra. Ahora, estas condiciones que menciona Marcos 1:15 son las que hacen posible al hombre caído renacer de nuevo y poder entrar al reino de Dios, porque sin el nuevo nacimiento es imposible entrar en él. Ahora fíjense, si vamos a Juan 3, Evangelio de Juan capítulo 3, vemos que cuando Jesús estuvo con Nicodemo, este se acerca de noche para conocerlo y bueno, sabemos que él se acercó de noche porque no quería que lo vieran los demás judíos, ¿no? Pero cuando él se acerca a Jesús, él llega con palabras lisonjeras, ¿no? Que son palabras así aduladoras, por decir así. Y Jesús lo paró en seco y le dice algo que nos muestra que el reino de Dios ya está en esta tierra. Dice Juan 3:3, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Subrayen esa palabra en su Biblia, ver, no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí Jesús habla de ver el reino. Entonces, cuando uno renace de nuevo, sus ojos espirituales, que en el huerto del Edén se habían cerrado, son abiertos y uno comienza a ver el reino de Dios gobernando sobre su vida, sobre las circunstancias. Todo comienza a tener sentido, todo comienza a tener propósito, incluyendo las circunstancias adversas. Las dificultades se convierten en plataformas, o sea, toda la visión que tenemos de la cosmovisión de este planeta comienza a cambiar radicalmente. Ahora fíjense, cuando Satanás le dijo a Eva en el huerto del Edén, ahí en Génesis 3, que iban a ser abiertos sus ojos, no eran los ojos espirituales, porque ellos ya tenían abiertos los ojos espirituales, por eso podían ver a Dios. Más bien con el engaño que produjo, los ojos espirituales se cerraron y los que fueron abiertos fueron los ojos carnales, con los cuales el ser humano quedó condicionado a estos. Y por eso es que ellos se vieron desnudos, se vieron avergonzados,
Y hoy en día, precisamente la tendencia de los seres humanos es que es muy dado a lo vistoso. Ahí está un dicho, hay que ver para creer. Pero en la Biblia es al revés, mis hermanos. Hay que creer para ver. De hecho, lo dice David en el Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, precisamente por esa tendencia del ser humano a la vista, al ser objetivo, de que tienen que ver para creer, por eso es que piensa que esta vida terrenal lo es todo, que no existe nada más allá, lo cual es completamente erróneo, porque la Biblia precisamente hace énfasis en lo que no se ve. Pablo nos dice constantemente, pongan sus ojos en el galardón, en lo que no se ve, en las cosas invisibles, porque esas son verdaderas, mientras que todo lo terrenal es una realidad nada más, que va a cambiar, va a desaparecer. Esta es la diferencia entre la realidad y la verdad. El diccionario de Oxford define la verdad como la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. Bueno, esta es una definición mundana de lo que es la verdad, porque nosotros sabemos, la Biblia muestra que la verdad es una persona, Jesús. Él lo expresó, yo soy la verdad. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad. Ahora, ¿cómo podríamos definir la verdad aún en la persona de Jesús? Porque de hecho hasta Pilatos, recuerdan que le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, yo vengo a dar testimonio a la verdad. Y Pilatos contesta, y bueno, ¿y qué es la verdad? Y ya no le contestó Jesús. Como que dónde entender, la estás viendo. Pero bueno, ¿cómo podemos definir la verdad aún en la persona de Jesús? Bueno, la verdad es como algo que no está sujeto a cambios. Esa es la verdad. Mientras que la realidad sí está sujeta a cambios. O sea, la realidad de cada uno de ustedes que está conectados es diferente, la de cada uno. Mi realidad es diferente a la tuya. La realidad de México es diferente a la realidad de Haití. Pero cambia, todo cambia. Todo, absolutamente. La creación entera está sujeta a cambios. Nosotros mismos no somos los mismos de hace 15 años, ni vamos a ser los mismos dentro de 15 años. Todo está sujeto a la ley de la termodinámica. Todo se acaba, todo se oxida, todo se echa a perder, todo se pudre, todo se rompe, todo se descompone y nada de la materia es eterna. Todo lo que existe en el universo es perecedero, algún día va a dejar de existir, por lo tanto no puede ser verdad, porque la verdad no está sujeta a cambios. ¿Sí pueden ver esa diferencia? Entonces los ojos del hombre están atados a este plano terrenal, a lo carnal, a lo palpable. Pero un convertido, cuando nace, bueno, más bien cuando alguien nace de nuevo y se convierte precisamente, los ojos espirituales son abiertos y es capaz de ver el reino de Dios. A eso se refería Jesús. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios en este plano terrenal, en tu propia vida, en tus propias circunstancias. Ahora, regresando al pasaje de Juan 3, Nicodemo le dice, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense nada más. Y era maestro de Israel, hasta Jesús le dice, ¿no? Bueno, Jesús responde, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ahora sí dice entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu, ojo, cuando dice agua no se refiere al bautismo, se refiere al agua de la palabra, como lo dice también Pablo en capítulo 5, refiriéndose a la esposa, que la esposa es lavada, amar a sus mujeres, ¿no? Y que es lavada con el agua de la palabra, o sea, se refiere a la palabra, obviamente. ¿Y qué palabra? Pues el Evangelio. Solamente el Evangelio tiene el poder para que puedas nacer de nuevo. Y obviamente del Espíritu, y el Espíritu está con mayúsculos, o sea que el Espíritu Santo entra en tu vida, ayer lo vimos, y el Espíritu de Dios se amalgama con mi espíritu y nace de nuevo. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo cómo es que Jesús ahora le dice entrar en el reino de Dios. Primero le dijo ver, el que no nace de nuevo no va a poder
ver el reino, pero ahora le dice, no va a poder entrar. ¿Ok? En este plano terrenal, pues ha comenzado a manifestar el reino de Dios. En conclusión, todo convertido, cambiado por el poder del Evangelio, y está Dios reinando sobre ellos y ellos sometidos a su señorío. Y aquí es donde entra la diferencia entre los creyentes y los convertidos. Porque un creyente, que hay miles, de hecho las iglesias están llenas de creyentes, hay millones de creyentes, pueden confesar a Jesús como su Salvador, inclusive pueden confesar a Jesús como su Cristo, como su profeta, sacerdote y rey, pero no vivir bajo su señorío. O sea, no aceptar a Jesús como su Señor, sí como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Por qué? Porque aquí no te metas. Aquí hay un departamento que no quiero que te metas, porque a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer aquello, entonces aquí sí no te metas. Lo demás sí, Señor. Y así no es, mis amados. ¿Estás o no estás? La Biblia es radical, ya lo hemos visto. ¿Estás o no estás? Entonces, el convertido vive bajo la autoridad de Dios. Por eso es que en esta tierra Dios está reinando sobre sus súbditos. Es otra palabra que tiene que ver con el reino. Y esto es un anticipo de lo que vamos a vivir en el reino de los cielos. Y como vivamos en este plano terrenal, sometidos a su autoridad, esto repercutirá y condicionará el nivel de autoridad y galardones que vamos a recibir en el reino de los cielos. Este es otro tema que lo vamos a ver más adelante, el tribunal de Jesucristo. Todo lo que hagamos para el reino de Dios va a repercutir para la eternidad. Va a haber niveles, va a haber premios, va a haber niveles de autoridad, porque vamos a reinar mundos, vamos a gobernar, vamos a cogobernar con Dios. Y vamos a reinar en mundos, en universos nuevos. Pero esa posición de autoridad depende de lo que hagamos en esta vida para el reino. Y de eso trata el tribunal de Jesucristo, que después veremos ese tema. En otras palabras, el reino de Dios es una antesala al reino de los cielos. Ahora bien, ir a la iglesia, ser buena persona, ser moral, congregarse, estar en un ministerio, oír música cristiana, o usar playeras con mensajes, o publicar en las redes citas bíblicas, no es estar en el reino de Dios. Para poder estar hay que nacer de nuevo. No es nada externo, es algo interno. Y el nuevo nacimiento nos da el acceso precisamente al reino de Dios. Ahora, por otro lado, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se entiende que es un mandamiento también. Es un mandamiento el cual implica libertad de decisión de cada uno. Implica una prioridad. Ahora, cuando dice primeramente, precisamente habla de una prioridad. Lo primero no es tener dinero, no es tener éxito, no es tener una posición social, no es tener una pareja, no es tener reconocimiento, no es tener una carrera universitaria. Eso no es lo primero en esta vida. No es un puesto de autoridad tampoco, no es un puesto, un trabajo o un puesto de prestigio, no es tener reconocimientos del mundo. La prioridad es buscar el reino de Dios para que después podamos entrar al reino de los cielos. Esa es la prioridad, Jesús lo está diciendo. Y es un mandamiento, fíjense. Ahora, la gente de este mundo está en su carrera loca por lo material. Los pastores lobos lo saben y por eso levantan edificios para darle a las personas lo que quiere escuchar, emocionándolos con música profesional barnizada de Biblia y después atarlos espiritualmente con doctrinas cerradas, caducas y fuera de contexto. Y así van edificando su propio reino. Hay que recordar los resultados de la obra de Jesús en nuestra vida para entender nuestra nueva autoridad y nuestra nueva identidad. Porque en resumen es lo que les dije hace ratito, que es el reino de Dios aplicado ya en mi vida, es mi nueva autoridad, de mi nueva identidad. Vamos a recordar la obra de lo que Jesús hizo por nosotros para entender esta nueva autoridad. Bueno, simplemente hay que recordar el problema fundamental. Estábamos separados de Dios y Jesús nos une al Padre. Ahora somos sus hijos, hijos de Dios. Esa es nuestra nueva identidad. Somos hijos de Dios. Antes éramos esclavos del diablo.
Ahora somos hijos de Dios. Estamos hablando de nuestra nueva identidad. Y acuérdense, cuando hablamos hijos de Dios, no es uno más del montón. Y vas a tener que hacer cola para poder recibir el abrazo del Padre y el trato del Padre. No. Es como si fueras el primogénito. O sea, no tienes que hacer cola, porque se entiende cuando te dicen bienvenido a la familia de Dios. Y sí, pues uno más. No. O sea, es una relación personal. O sea, tu Padre y tú, o sea, Él te conoce por nombre y todo. Y es una relación íntima personal. Y obtienes todos los beneficios de un hijo adoptado, como es la herencia del reino que vamos a recibir. En fin, tenemos una nueva identidad, somos hijos de Dios. Ahora, estábamos condenados a muerte por el pecado y Jesús pagó con su sangre la culpa y además nos dio la ley del Espíritu para contrarrestar la ley del pecado, haciéndonos santos y libres. Estas son otras características de mi nueva identidad. Soy santo y soy libre, asegurándonos el perdón eterno. Ahora estábamos bajo el yugo de Satanás y Jesús le quitó los derechos legales sobre nuestras vidas, dándonos a nosotros la victoria, asegurándonos el poder sobre las tinieblas, o sea, autoridad. ¿Ya vieron? La nueva identidad y la nueva autoridad. En resumen, soy hijo de Dios, soy santo, soy libre y tengo poder sobre las tinieblas. Cuando entendemos eso debe de cambiar nuestro entendimiento. Estos resultados en nuestra vida se nos dieron, además, para cumplir un mandato real, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero primero te lo tienes que creer, y es como les platicaba de un pastor que vivía en Estados Unidos, cuando era niño, en un pueblo en las montañas, donde había muchos coyotes. Y dice que un día su papá lo llevó ahí al pueblo y le compró un traje de sheriff. Y traía ahí su sombrero, su estrella, su chaleco con su estrella, sus pistolas de plástico, sus botas. Entonces este niño con ese trajecito de sheriff decía que me salgan ahorita 5 coyotes y me los echo. No nada más se creía su nueva identidad de sheriff, sino que además lo disfrutaba. Y así debe ser en nuestras vidas. Entender quiénes somos, hijos de Dios, santos, libres, ya perdonados, la seguridad de la vida eterna. Poder sobre las tinieblas, mi nueva autoridad sobre el diablo, ya no tiene nada que ver con mi vida. Entonces todo esto nos abre el entendimiento de quiénes somos. Y de esto les hablaba Jesús los 40 días, hablándoles de su obra, hablándoles quiénes son ahora, que ya tienen poder y autoridad. Entonces, en conclusión, nuevamente, recordamos que el reino de Dios en mi vida de forma práctica es mi nueva autoridad, de mi nueva identidad otorgada por Jesús como resultado de su obra, pero para cumplir el mandato del Rey. Repito, porque uno puede ser salvo, uno puede haber creído en Jesús, uno puede disfrutar de estos beneficios, pero no vivir bajo su señorío. Ahora, una pregunta reflexiva para cada uno de nosotros. ¿En qué reino estamos viviendo? O sea, ¿realmente estamos viviendo como súbditos bajo la soberanía del Rey de Reyes? ¿O yo me autogobierno como mi propio rey? ¿Somos gobernados por Dios o por mi propio reino? O en algunas áreas. ¿Estamos viviendo los valores del reino de Dios o en mi propio mundo y mi reino personal? Bueno, en resumen, ¿me dejo gobernar por Dios? Número 2, ¿estoy cumpliendo su mandato? Ustedes saben, en la época de los reyes, y hoy en día, que hay naciones que tienen reyes todavía, que un rey le diga a uno de sus súbditos, quiero que vayas a este país y lleves este mensaje y hagas esto y aquello. Y de repente el súbdito va y le da flojera. Y se va y viene a México y se va a Garibaldi, ¿no? ¿Cuál sería la reacción del rey? Entonces, ¿estoy cumpliendo realmente su mandato? Es una pregunta reflexiva para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, el reino de los cielos. La diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Aunque son lo mismo, hay una diferencia. Este es el sueño, el reino de los cielos. Es el sueño y esperanza de todos los convertidos. Y es lo que prometió Jesús. Es la esperanza maravillosa ante tanta basura e injusticia de este mundo. O sea, el reino de los cielos va a ser un reino material.
Es la parte material del reino de Dios, de aquí en la tierra. Es la parte visible, porque el reino de los cielos va a ser material. ¿Se acuerdan que les comentaba que cuando Jesús dejó este mundo, se fue en su cuerpo? Y la Biblia dice que vamos a resucitar con cuerpos nuevos. Y además con poderes inimaginables. Y vamos a ir a un reino material, visible, tocable, audible. Y vamos a habitarlo con estos cuerpos nuevos, con capacidades inimaginables para poder comprender, ¿sí? Recorrer el reino infinito, donde la misma imaginación del hombre es incapaz de entender, como dice 1 Corintios 2:9, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Ahora, acuérdense, resurrección no quiere decir volver a vivir. Resurrección quiere decir volver a tener un cuerpo. Porque vida ya la tenemos. Desde que nacemos, desde que fuimos creados, ya tenemos vida. El alma, que es inmortal, ¿sí? El cuerpo sí, se desecha. Pero el alma, que es lo importante, está viva. Entonces, resurrección es volver a tener un cuerpo. Ahora, fíjense, si aún el universo y la creación misma, que están estropeados, están bajo la ley de la corrupción, nos maravillamos de ver los paisajes, los atardeceres, los océanos, así azul turquesa, los espectáculos cósmicos que hay en el universo de nebulosas y todo esto. Imagínense ahora sin corrupción cómo va a ser. Entonces, la manifestación física, repito, la manifestación física del reino de Dios es el reino de los cielos. Va a ser un reino en actividad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de movimiento. Todo está en movimiento, desde el átomo hasta el universo entero está en movimiento. Así va a ser el reino de los cielos. Va a ser un reino dinámico, de actividad, de aprendizaje, de traslados. No va a haber repetición, no va a haber aburrimiento, no va a haber rutina, no habrá cansancio, no va a haber suciedad, no habrá nada de lo que nos aqueja este mundo. Es un reino gobernado por Jesús y sus súbditos cogobernando otros mundos. El reino de los cielos se nos dice que es un solo reino, pero con varios lugares en este reino. ¿Por qué? Porque el reino está en singular, fíjense, el reino está en singular, la palabra reino, pero cielos está en plural. Por eso es que vamos a recorrer lugares inacabables, universos nuevos, mundos nuevos, nuevas civilizaciones, cosas nunca antes imaginadas por ningún ser humano. En contraste, mis amados, vemos el reino de las tinieblas, totalmente opuesto al de los cielos, en los cuales el ser humano, desde que nace, no tiene que hacer nada para ir ahí, solito ya, va directito. Un reino de oscuridad, y aún muchos que dicen creer en Jesús y que le llaman Señor, Señor, se van a llevar una sorpresa cuando el Rey de Reyes les diga, no te conozco, nunca hiciste mi voluntad. En otras palabras, nunca se sometieron. Les repito, en el cielo va a haber galardones, va a haber posiciones, de la misma manera en el infierno va a haber niveles de castigo. Jesús lo dijo. Cuando habló a las ciudades de Tiro y Corazín y Betsaida, les dijo, el castigo que recibió Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que el que van a recibir ustedes. Fíjense. O sea, sí va a haber diferentes niveles de castigo, pero de igual manera en el reino de los cielos diferentes niveles de premios y de posición y de autoridad. Y eso depende de lo que hagamos en esta tierra. Y esto, bueno, pues obviamente, como no se predica en las iglesias, no se habla del señorío práctico de Jesús, ni de la nueva identidad, ni de la nueva autoridad, ni del evangelio. Por eso es que vemos comúnmente cómo es que pastores se autonombran apóstoles y ellos son los reyes ahí en su iglesia. El supuesto milagrero es el rey, el líder de la iglesia es el rey, el de la alabanza también se siente rey, el profeta de la iglesia también es rey. Y es realmente lo que es un club mundano disfrazado de iglesia y que está llevando a la perdición a miles de personas que por no leer la Biblia, por no pensar, por no razonar lo que ven y oyen, por no cuestionar al autonombrado ungido de Jehová, ¿sí? O por no crear una situación incómoda, o por el qué dirán, se tragan todo lo que escuchan sin saber su triste destino. Es horrible eso. De hecho, Mateo 23 lo dice Jesús. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
Sí, podríamos parafrasear esta frase: ay de ustedes, pastores y falsos apóstoles y profetas del siglo XXI, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, y pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Híjole, esas palabras son tremendas. Y ya para terminar, bueno, pues en conclusión hay 4 reinos, mis amados. 2 en esta tierra y 2 en el más allá. Los 2 reinos en esta tierra son el reino de Dios y el reino de este mundo. Y los 2 reinos en el más allá es el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Ahora, la primera predicación de Jesús en Marcos fue precisamente hablar del reino de Dios y las 2 condiciones para entrar. En conclusión, esos 40 días de entrenamiento en el reino de Dios cambió para siempre a los discípulos. De haber sido impulsivos, incrédulos, olvidadizos, cobardes, pasaron a ser los primeros mensajeros que Dios levantó, que en su época trastornaron al mundo, como lo dice Hechos 17:6. Estos que trastornan al mundo entero también han venido para acá. Hoy en día, los cristianos son trastornados por el mundo. Es al revés. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que es ni el reino de Dios, ni el evangelio, ni su nueva identidad, ni su nueva autoridad. Y hagan el experimento, pregúntale a 10 personas cristianas: ¿eres pecador o eres santo? Y te van a decir pecador, porque peco. Pero no han entendido entonces los resultados de Jesús, porque la sangre de Jesús tiene el valor suficiente, eterno, para perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Entonces estás libre de pecado. Claro, tenemos esa naturaleza que nos lleva a pecar, pero eso es otra cosa, porque para eso nos dio la ley del Espíritu, porque a través de la ley del Espíritu podemos aplastar la ley del pecado. Tenemos la fuerza. Si lo pudieron hacer los discípulos, si lo pudo hacer Pablo, que son como nosotros, seres humanos, ¿por qué nosotros no? Y la ley del pecado es como una pelota que metes al agua y ahí la tienes deteniéndola en el agua, pero si tú te distraes y empiezas a papalotear por acá, se te sale la pelota para arriba. ¿Sí? Entonces, realmente los discípulos vemos cómo trastornaron al mundo porque tenían bien claro quiénes eran ahora, su nueva identidad, su nueva autoridad y además la urgencia de ir y predicar el evangelio. Entonces, el cristianismo no consiste en asistir a la iglesia ni pasar lista y viendo el reino del pastor, no, o sea, el reino empieza en nosotros, es enfocándonos verdaderamente en el evangelio y en cumplir el deseo de Dios. Porque así como somos privilegiados de haber obtenido la salvación por gracia, así como obtuvimos una nueva autoridad, una nueva identidad y el boleto asegurado para el reino de Dios, de la misma manera nos hace responsables comportarnos dignamente como súbditos de Dios. Y además, cumplir su mandato. Ir y predicar a las naciones, a toda criatura, y hacer discípulos. Amén.